¿Qué es el rescate y por qué lo necesitamos? Cuando Adán, que era perfecto, pecó, perdió la oportunidad de que tanto él como los hijos que tuviera vivieran para siempre. Lo que Adán hizo no tenía excusa, pues pecó voluntariamente. Merecía morir. Pero ¿y sus hijos? Ellos no tenían nada que ver en el pecado de Adán. ¿Se podría hacer algo para rescatarlos de la pena de muerte? Claro que sí. Poco después de que Adán pecara, Jehová fue revelando cómo rescataría a los millones de descendientes de Adán de la maldición del pecado y la muerte. Génesis 3:15. En su debido momento, Jehová enviaría a su Hijo desde el cielo para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. ¿Qué es el rescate? En las escrituras griegas cristianas es el precio que Jesús pagó para recuperar lo que Adán había perdido. ¿Por qué lo necesitamos? Porque según la ley, la norma de justicia de Jehová exigía que se diera vida por vida. Éxodo 21, 23 y 24. Adán perdió su vida humana perfecta. Así que para cumplir con la norma de justicia divina, Jesús tenía que dar su vida humana perfecta. De esta manera llega a ser el Padre eterno de todos los que ponen su fe en el rescate. Según Juan 14:31 y 15:13, ¿por qué estuvo Jesús dispuesto a sacrificar su vida humana perfecta? Jesús estuvo dispuesto a sacrificar su vida por el gran amor que siente por su Padre y por nosotros. Juan 14:31 dice: Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago exactamente lo que el Padre me ha mandado. Levántense, vámonos de aquí. Y Juan 15:13 añade: Nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos. Ese mismo amor lo motivó a ser leal hasta la muerte y a hacer la voluntad de su Padre. Gracias a eso se cumplirá el propósito original de Jehová para los seres humanos y para la tierra. ¿Por qué permitió Dios que Jesús sufriera? Tratemos de imaginar cómo fue el último día de Jesús en la tierra. Se dejó apresar y golpear sin piedad por los soldados romanos, a pesar de que podía haber llamado a varias legiones de ángeles para que lo protegieran. Lo azotaron con un látigo que le desgarraba la carne. Después le hicieron cargar con un pesado poste sobre su espalda ensangrentada. Jesús comenzó a arrastrar el madero hasta el lugar de la ejecución. Pero enseguida los soldados romanos obligaron a un hombre a cargarlo por él. Cuando por fin Jesús llegó al lugar donde moriría, sus verdugos le clavaron las manos y los pies al madero. El peso de su cuerpo le abría todavía más las heridas de los clavos. Mientras sus amigos y su madre sufrían y lloraban, los gobernantes judíos se burlaban de Jesús. Esta agonía se prolongó durante horas. Su corazón y sus pulmones estaban al límite de sus fuerzas, y cada vez le costaba más respirar. Sabiendo que había sido leal, con su último aliento oró a Jehová. Entonces inclinó la cabeza y entregó su vida. ¡Qué muerte tan lenta, dolorosa y humillante! Pensemos en todo lo que Jesús sufrió para pagar el rescate. Para Jesús, lo peor no fue la manera de morir, sino la acusación por la que lo ejecutaron. Lo acusaron falsamente de blasfemia, es decir, faltarle el respeto a Dios o a su nombre. La idea de ser acusado de blasfemia atormentaba tanto a Jesús que esperaba que su Padre lo librara de esa humillación. ¿Por qué permitió Jehová que su querido Hijo sufriera y muriera? Veamos 3 razones. ¿Por qué tenía que ser colgado Jesús en un madero? En primer lugar, Jesús tenía que ser colgado en un madero para liberar a los judíos de una maldición. Recibieron esa maldición
porque habían prometido obedecer la ley de Dios y no lo habían hecho. A esta se le añadía la condena que habían heredado por el pecado de Adán. La ley que Dios le había dado a Israel establecía que un hombre que cometía un pecado que merecía la pena de muerte tenía que ser ejecutado. Después, en algunos casos, el cadáver se colgaba en un madero. Así que al ser colgado en un madero, Jesús hizo posible que la misma nación que lo había rechazado se beneficiara de su sacrificio. Los romanos tenían la costumbre de clavar o atar a un madero a los condenados mientras todavía estaban vivos. Jehová permitió que su Hijo muriera de esta manera. En segundo lugar, Dios permitió que su Hijo sufriera a fin de prepararlo para su papel de sumo sacerdote. Jesús experimentó lo difícil que es obedecer a Dios al pasar por pruebas severas. Sintió tanta presión que tuvo que pedir ayuda en oración con fuertes clamores y lágrimas. Sin duda, después de pasar por una angustia emocional tan intensa, Jesús nos comprende y está capacitado para ayudar a los que son puestos a prueba. Qué agradecidos estamos de que Jehová haya nombrado a un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades. En tercer lugar, Jehová permitió que Jesús sufriera tanto para responder a esta importante pregunta. ¿Pueden los seres humanos mantenerse leales a Jehová hasta bajo las pruebas más duras? Satanás dice que no, pues afirma que servimos a Dios por egoísmo. Además cree que, al igual que nuestro antepasado Adán, no amamos a Jehová. Como Jehová estaba convencido de que su Hijo sería leal, permitió que Jesús fuera probado hasta el límite. Con su lealtad, Jesús demostró que Satanás es un mentiroso. ¿Qué ejemplo nos puso el apóstol Juan? La enseñanza del rescate ha fortalecido la fe de muchos cristianos. Han seguido predicando a pesar de la oposición y durante toda su vida han aguantado diferentes pruebas. Veamos el ejemplo del apóstol Juan. Predicó lealmente la verdad acerca de Cristo y del rescate seguramente por más de 60 años. Tenía casi 100 años de edad cuando el Imperio Romano lo consideró tal amenaza que lo exiliaron a la isla de Patmos. ¿Cuál fue su delito? Hablar acerca de Dios y dar testimonio acerca de Jesús. ¡Qué ejemplo tan extraordinario de fe y aguante! ¿Cómo mostró Juan su gratitud por el rescate en los libros bíblicos que escribió? En los libros bíblicos que escribió, Juan expresa su profundo amor por Jesús y su gratitud por el rescate. En ellos, hace más de 100 referencias al rescate o a sus beneficios. Por ejemplo, escribió en 1 de Juan 2, 1 y 2. Si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante que está junto al Padre, Jesucristo, uno que es justo. Además, destacó la importancia de dar testimonio acerca de Jesús. Apocalipsis 19:10. Está claro que Juan agradecía profundamente el rescate. ¿Cómo podemos demostrar nuestra gratitud por el rescate? ¿Qué puede ayudarnos a no caer en la tentación? Resistamos la tentación de pecar. Si de verdad agradecemos el rescate, no pensaremos, no hace falta que me resista a la tentación. Puedo pecar y después pedir perdón. En vez de eso, cuando nos enfrentemos a la tentación de hacer algo malo, diremos, no, ¿cómo podría hacer algo así después de todo lo que Jehová y Jesús han hecho por mí? Aparte de eso, podemos pedirle fuerzas a Jehová y rogarle, no nos dejes caer en la tentación. Si valoramos el rescate de verdad, resistiremos la tentación de pecar. Amemos a nuestros hermanos. Cuando lo hacemos, también demostramos gratitud por el rescate, ya que Jesús no dio su vida solo por nosotros, sino también por nuestros hermanos. Si Él estuvo dispuesto a morir por ellos, es porque los ama mucho. 1 de Juan 3, 16 a 18 menciona: Por esto hemos llegado a conocer el amor.
porque Él entregó la vida por nosotros, y nosotros tenemos la obligación de entregar la vida por nuestros hermanos. Pero si alguien tiene las posesiones de este mundo y ve que su hermano está pasando necesidad, pero se niega a mostrarle compasión, ¿cómo puede el amor a Dios permanecer en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Pero ¿cómo debemos reaccionar cuando un hermano hace o dice algo que nos ofende? ¿Tenemos la tendencia a guardar rencor a quienes nos ofenden? Si es así, pongamos en práctica este consejo. Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Colosenses 3:13. Cada vez que perdonamos a un hermano, le demostramos a nuestro Padre Celestial que agradecemos el rescate de verdad. Démosle gracias a Jehová por el rescate. En nuestras oraciones personales, pensemos en los errores que hemos cometido durante el día y pidámosle a Jehová que nos perdone. Meditemos en el rescate. Una hermana de 73 años llamada Raya Mani dice: Cuando leo todo lo que Jesús sufrió, los ojos se me llenan de lágrimas. Puede que nosotros también nos emocionemos al pensar en lo mucho que sufrió el Hijo de Dios. Pero cuanto más meditemos en el sacrificio que Jesús hizo, más los amaremos a Él y a su Padre. Enseñemos a otros sobre el rescate. Cada vez que les hablamos a otros sobre el rescate, lo valoramos más. ¡Qué honor es que Jehová nos haya encargado enseñarles a otros sobre su Hijo! En la imagen de portada se ve cómo por medio de una comida sencilla, Jesús les mostró a sus discípulos cómo recordar su sacrificio. ¿Por qué es el rescate el mayor regalo de Dios para la humanidad? Estamos convencidos de que tenemos buenas razones para valorar el rescate y no dejar de sentirnos agradecidos por él. El rescate hace posible que tengamos una buena amistad con Jehová aunque seamos imperfectos. Gracias al rescate, se desharán por completo las obras del diablo. Además, se llevará a cabo el propósito original de Jehová de que la tierra sea un paraíso y de que todos lo amen y le sirvan. Así que busquemos cada día maneras de mostrar nuestra gratitud por el rescate, el mayor regalo de Dios para la humanidad. Fin del artículo.